Estamos interviniendo un equipo de la marca Carrier de 5 toneladas, como pueden ver, compacto, que se dañó el compresor, pero este compresor se lo adaptaron. Este equipo es de los más antiguos, trabaja con refrigerante 22 y le colocaron un compresor de 4 toneladas y medio, pero 410. Entonces, mis amigos, acaba el ventilador en esta zona de acá. Como pueden ver, este tipo de diseño tiene el compresor completamente aislado de la corriente de viento, a diferencia de otros modelos que tienen el compresor en esta zona. El aire del condensador que atraviesa el condensador ayuda a refrescar el compresor, además de la temperatura del gas de retorno, se enfría el compresor. El problema cuando se adaptan compresores 410 de la misma capacidad es que no tiene el mismo rendimiento frigorífico con R22. Entonces prácticamente está trabajando como si fuera, calculamos nosotros, de 3 toneladas con refrigerante 22, y eso afecta porque al no llenar bien el evaporador no tenemos la temperatura de retorno ideal para enfriar el compresor, y eso genera que el compresor aumente temperatura y se degrade. Este compresor está quemado, se le quemó la bobina, además también se le quemaron varios componentes. El retardador que vemos acá, retardador o delay, se le quemó, tenía un protector de voltaje acá que también se quemó lo que es el contactor, el termostato, como pueden apreciar acá. Fíjense bien cómo está desconectado porque el termostato estaba malo. Le vamos a hacer estas adaptaciones, vamos a cambiar componentes, vamos a cambiar el contactor, vamos a cambiar lo que es el retardador, vamos a cambiar el termostato también. Le vamos a colocar un relay fan para controlar el encendido del motor del evaporador que vemos acá. Le vamos a cambiar el capacitador porque estaba defectuoso también. Y bueno, vamos a proceder a retirar este compresor, que como ya explicamos es un compresor que trabaja con refrigerante 410, no con refrigerante 22. Este tipo de adaptaciones se puede hacer, pero siempre respetar el desplazamiento del compresor. Compresor de 5 toneladas 410 tiene un desplazamiento menor o un bombeo menor que un compresor de 5 toneladas 22. Es por eso que el cliente, desde que le hicieron esta adaptación, nos informa que el equipo no funcionó igual que antes. Por supuesto, porque el compresor 410 no tiene el mismo rendimiento que el 22, utilizándose con refrigerante 22. Entonces, siempre que se hace este tipo de adaptaciones, tienen que prever que el compresor tiene que ser de más capacidad, aproximadamente 6 toneladas y medio, 7 toneladas, para que rinda con refrigerante 22 como si fuese de 5 toneladas. Ya tenemos varios videos en el canal sobre este tema, pero sí quisiera enfatizar en eso. No se pueden hacer adaptaciones, o no conviene hacer adaptaciones de compresores 410 en sistemas 22 de la misma capacidad, porque no va a rendir igual. Entonces, al no llenar bien el evaporador, tenemos un sobrecalentamiento un poco más elevado. El retorno, este tipo de compresor requiere una temperatura de retorno ideal. Entonces, al no tener esa temperatura, como pueden ver acá, todo esto va tapado. El compresor solamente para autorrefrigerarse y bajar la temperatura de la carcasa solamente tiene como ayuda lo que es el gas de retorno. Entonces, con el gas de retorno se mantiene la carcasa a buena temperatura. No tener el gas de retorno ideal, a la temperatura ideal, el compresor sufre, eleva de temperatura y pasa lo que pasó, que se quemó el compresor. Entonces vamos a realizar todo el protocolo de cambio compresor, limpieza interna al sistema, vacío, acomodar lo que es las tuberías, toda la circuitería eléctrica, y vamos a ir grabando paso a paso lo que vamos a estar realizando. Bueno, acá tenemos todos los materiales que vamos a necesitar para realizar la instalación de este compresor R22 de 5 toneladas. Aquí tienen el modelo, es un compresor scroll, modelo ZR57K3 PFB 130, trabaja con refrigerante 22. Acá tenemos las gomas nuevas,
la conexión de la bornera. Este es un compresor usado, el tipo scroll. Acá tenemos el aceite, los 2 litros de aceite. Lleva aproximadamente 1,600 litros. Siempre hay que cargarle aceite nuevo, aceite mineral. Le vamos a colocar estos 2 presostatos de baja y de alta, para así proteger más el compresor. Acá tenemos el filtro, no tenía filtro, este equipo no tenía filtro. Le vamos a colocar este filtro secador, conexión 3/8, completamente nuevo. Acá están las conexiones. Tenemos también acá lo que es el retardador, el delay. Va a retardar el encendido del compresor en caso de que los presostatos corten, por algún motivo corten la señal hacia el contactor. Entonces tenemos lo que es el delay, siempre hay que colocarle este retardador, y un supervisor de voltaje, acá tenemos, para proteger la instalación de las variaciones eléctricas. Acá tenemos el capacitor completamente nuevo de 80 microfaradios para el compresor, el capacitor de 30, que es para el motor ventilador del evaporador. Acá tenemos lo que es el litro de Alvectron. Fíjense bien, con esto vamos a limpiar internamente el sistema. Acá tenemos lo que es el termostato análogo que le vamos a instalar. Estaba directo al equipo, ese aire acondicionado completamente directo. Y el contactor, que también se dañó. Contactor 40 amperios, doble polo, bobina 24 voltios. Acá tenemos también el nitrógeno que vamos a emplear. Siempre hay que emplear nitrógeno para asegurar una buena limpieza interna del sistema. Y el refrigerante, que es 22. Acá tenemos el refrigerante. Y tuberías también, vamos a emplear tuberías para realizar la conexión del filtro, porque este equipo no tenía filtro, y cuando le hicieron la instalación del compresor anterior no le colocaron filtro. Este es el compresor, fíjense bien acá, compresor que le habían colocado. Fíjense bien el modelo, ZP54K3E PFB 130. Como pueden ver acá, trabaja con refrigerante 410, un compresor de 4,5 toneladas, 410, funcionando en un sistema 22 de 5 toneladas. Entonces, lógicamente que este compresor no tenía la capacidad necesaria para funcionar en el sistema. Trabajó forzado el compresor, y todo eso originó que este compresor, de una excelente marca como la marca Copeland, no haya durado ni siquiera un año. Que nunca se pueden hacer estas adaptaciones. Como 3 toneladas y pico en 22. En 22 sería como 3 toneladas el rendimiento de este equipo. Entonces, si se van a hacer adaptaciones 410, compresores 410 en unidades 22, nunca se debe seleccionar un compresor de la misma capacidad, ni mucho menos de menos capacidad, como en este caso. 5 toneladas 22, y le colocaron uno de 4,5 toneladas 410. Entonces, todo esto generó que el compresor no durará ni siquiera un año de servicio. Entonces vamos a proseguir con la reparación y la instalación del compresor R22 en ese aire acondicionado de la marca Carrier. Mis amigos, fíjense bien el filtro que le colocaron cuando le hicieron el cambio de compresor. Un pequeño filtro, que este es un filtro soldable. Esto no tiene malla interna, o sea, no tiene las partículas desecantes internas, solamente tiene una pequeña malla. Entonces esto no funciona como filtro secador. Nosotros le vamos a colocar, le vamos a adaptar ahí un filtro deshidratador, que además de atrapar posible sucio en el sistema, también va a atrapar lo que es posible presencia de humedad. Pero nosotros vamos a asegurar con un buen barrido la limpieza interna del sistema, de tal manera que todo el sucio que tenga y posible humedad pueda salir. Entonces vamos a realizar el cambio de este filtro. Le vamos a colocar su filtro deshidratador. Acá lo tenemos, filtro deshidratador
para sistema de 5 toneladas R22. Bueno amigos, fíjense bien, el filtro lo retiramos y tenemos la buena noticia. Fíjense bien ahí, tiene una malla interna, no tiene sucio, lo que es la malla, no atrapó sucio. Tiene un defecto allí la malla, que es lo que se ve ahí como oscurecido, pero no es sucio. Entonces eso nos da buen indicio de que el sistema está en buen estado internamente. De todas maneras, no nos debemos confiar de esto y le vamos a realizar la respectiva limpieza interna, que es obligatoria, pero ya esto nos da buen indicio. Ahí la malla no atrapó sucio, pero vamos a proseguir con la limpieza de este sistema. Limpiador dieléctrico, desengrasante dieléctrico para la limpieza interna de este sistema. Siempre es recomendable realizarlo en contracorriente, en dirección contraria al flujo de refrigerante. Acá tenemos la línea de alta del compresor. Por acá el compresor bombea el refrigerante, circula a través del condensador, llega a este punto y entra a lo que es el evaporador. Entonces realizamos la limpieza en contracorriente al flujo normal de refrigerante. Aquí. Se debe usar lo que es nitrógeno, mis amigos, para la limpieza obligatoria del sistema, limpieza interna. No solamente limpieza externa, sino limpieza interna al circuito. Ya vamos a hacer circular nitrógeno a través del condensador. Vamos a ver cómo sale el... Amigo, el sistema está limpio. ¿No? El sistema, como pueden ver, totalmente limpio el sistema, gracias a Dios. Y bueno, ya culminamos con lo que es la limpieza interna. Hay equipos que ameritan una carga completa de nitrógeno. En este caso el sistema estaba limpio y esto nos va a ayudar a realizar en forma más rápida lo que es esta instalación. La música, por cierto, la música que escuchan de fondo no es una música editada, es el vecino, mis amigos, que nos puso la parranda allí al lado. Pero bueno, ya ustedes pudieron percatarse de que el sistema está debidamente limpio. Pero a pesar de eso, mis amigos, con el indicio del filtro, ya lo dijimos, el filtro estaba limpio. Eso es un indicio de que el sistema está limpio. Realizando la limpieza interna pudimos percatarnos de eso, pero siempre, mis amigos, asegúrense con una buena limpieza interna al sistema. El aceite, mis amigos, completamente nuevo. Ya abrimos este, pero para que vean que es completamente nuevo, que trae su sello. Fíjense bien acá el sello que tiene, un sello que es de fábrica. Ahí está, completamente nuevo. Y vamos a cargarle aproximadamente 1,600 litros, que es la cantidad de aceite que llevan estos compresores, 5 toneladas. Si tienen un embudo, mucho mejor. Aceite completamente nuevo para que el compresor no tenga problemas de lubricación. Este compresor, mis amigos, solamente trajo de su aceite original
aproximadamente 150 mililitros, prácticamente nada. Entonces ya casi nos fue un litro, y de este vamos a cargarle aproximadamente hasta 300, hasta que nos llegue acá. 300 aproximadamente es la cantidad. 946 centímetros cúbicos de mililitros. Vamos a cargarle hasta que nos marque 300. Ya tiene aproximadamente 1 litro 600 la carga de aceite. Ya falta un poquito. Unos 50. Fíjense bien, ya tenemos ya una carga aproximada de 1 litro con 600 mililitros, 1.6 litros. Ya tenemos un compresor que, como es usado, mis amigos, siempre se debe hacer esto: cargarle su aceite nuevo. Acá tenemos el compresor ya listo para ser instalado en el equipo. Ya el equipo está limpio. Vamos a instalar este compresor. Lo que nos resta es efectuar lo que son las soldaduras, unir el compresor al sistema y colocarle su filtro secador. Vamos a bajar, que tengo que ir a buscar a tu mano. Creo que el hidrojet, tío. El hidrojet, pero tengo que traerme también las extensiones, ¿verdad? La extensión, sí. Para lavar el... Ahorita ven y te hago la curva. Ya va, tío.
Bueno amigos, y aquí ya hemos soldado lo que es el filtro. Siempre el filtro, la dirección acá lo indica con la flecha hacia el evaporador. Le colocamos sus respectivas tuercas. Hicimos el arreglo porque recordemos que este aire acondicionado no tenía filtro. Acá realizamos las soldaduras del compresor. Fíjense bien acá, esta zona. Este material, lo que es el tubo del compresor, no es un cobre, tiene una aleación diferente, por lo tanto amerita emplear, además de varilla de plata, como hicimos acá, fíjense bien, varilla de plata solamente sin fundente, pero en este caso lo que son las conexiones del compresor se requiere el uso de fundente. Acá tenemos el fundente, este es el fundente, para poder soldar bien lo que son las conexiones del compresor. De todas maneras, nosotros vamos a presurizar con nitrógeno el sistema para así garantizar lo que son las soldaduras y verificar que este sistema esté completamente hermético. Acá va lo que es el presostato de baja. Acá vamos a colocar el presostato de alta antes de el filtro. Y en esta zona de acá, porque no tenía acceso para medir la presión de baja del sistema, acá le vamos a instalar una válvula de servicio nueva, de tal manera que quede su presostato acá. Al parecer, mis amigos, para medir la presión de baja en este sistema, retiraban el presostato y de acá colocaban el manómetro. Entonces, para dejar el presostato fijo, le vamos a instalar una válvula de servicio en esta zona de acá.
pero ya las soldaduras están realizadas. Lo único que nos falta es la válvula, realizarle limpieza externa al equipo y el conexionado eléctrico, hacer el sistema eléctrico y colocar todos los componentes que estaban dañados y los componentes de protección nuevos que se compraron para garantizar un poco más lo que es la vida útil del compresor. Presurizamos el sistema aproximadamente a 40 psi, chequeando lo que son las soldaduras. Cualquier fuga en una soldadura ya 40 psi ya es más que visible. Fíjense bien acá, instalamos lo que es el presostato de baja. Siempre hay que chequear allí las soldaduras del compresor, que fueron las más delicadas, que son dos metales con aleaciones diferentes. Como pueden ver, está totalmente hermético, lo que son las soldaduras del compresor. Acá las conexiones del Mira, huele filtro. agua. Fíjense bien. Sin embargo, vamos a tener el sistema presurizado por unos minutos mientras realizamos limpieza externa. Limpieza con hidroyen. Al evaporador y ya le dieron al condensador aquí afuera. Este es el condensador y aquel
el evaporador y condensador. ¿Se mojó? No. Acá tenemos la presión, ha estado presurizado por más de una hora, ha mantenido la presión 40 psi. Aprovechamos y realizamos la instalación acá de los componentes eléctricos, el protector o el supervisor de voltaje, ahí lo tenemos. Acá la conexión del termostato, ya el termostato se instaló, el relé fan que va a controlar el encendido del motor ventilador del evaporador, ahí lo tenemos. Solamente falta conectar la parte de el ventilador del condensador acá y el compresor y los presostatos, pero ya vamos a liberar la presión para instalar en esta zona de acá la válvula de servicio. Recordemos que no tenía válvula de servicio, entonces vamos a dejar la conexión de los presostatos para lo último, una vez cargado el sistema con refrigerante, y ya vamos a seguir adelante con esta reparación. Bueno, ya hicimos la instalación eléctrica, como pueden ver, estamos próximos a terminar de cargar, ya está precargado el sistema. Lo último es conectar los presostatos, ya conectamos todo lo demás, capacitador del compresor, conectamos el compresor, el ventilador, el condensador. Hay un pequeño detalle, fíjense bien acá el voltaje que tenemos en esta zona. ...213 voltios, voltaje un poco por debajo de lo que debería ser 220 voltios. Aquí estamos iniciando la carga de un 5 toneladas Carrier R22. Está en 18.5 y las presiones están. Le falta gas, estamos cargando de gas. Seguimos cargando. Bueno amigos, acá estamos cargando, seguimos cargando refrigerante 22. Como pueden ver, el refrigerante que emplea esta instalación, 5 toneladas, aire acondicionado central de la marca Carrier. Este es el otro día porque ayer nos sorprendió un apagón que hubo en la zona. Bueno, son diarios los apagones por acá, racionamiento eléctrico, pero la hora de verdad cuando estábamos terminando el trabajo. Pero acá están las presiones, fíjense bien allí, tenemos una presión en baja aproximadamente de 65, una presión en alta de 200 psi, súper bien, consumo eléctrico de todo el equipo de 25 amperios. Recordemos que el compresor viene para un consumo máximo de 29 amperios. Acá estamos midiendo el consumo eléctrico de todo el equipo, incluidos los dos ventiladores. Por lo tanto, estimamos un consumo del compresor aproximadamente en 22 amperios. Vamos a seguir cargando, vamos a seguir monitoreando las presiones hasta completar la carga.
Bueno, así han quedado las presiones. Para que enfoque bien, 66 PSI, 200 PSI, 66 en baja, 200 PSI en alta. Un consumo de todo el equipo alrededor de 25.8, casi 26 amperios. Midiendo acá la temperatura de salida de condensación. Tenemos una temperatura alrededor de 50 grados centígrados, una buena ventilación, 7.2 metros por segundo. Bueno amigos, ya hemos completado el proceso de carga de refrigerante. Como pueden ver allí, una presión en baja de 69 PSI y una presión en alta alrededor de 195 PSI, casi 200 PSI. Súper excelente. Recordemos que estamos trabajando con refrigerante 22, un consumo eléctrico de todo el equipo de 26 amperios. Este equipo lleva, vamos a ver acá está la ficha técnica del equipo. Lleva de fábrica 3 kilos 370 gramos y con nuestro peso pudimos detectar que le cargamos 3 kilos 270 gramos, casi la cantidad que estipula acá el fabricante, un poquito menos, pero no nos pasamos de la cantidad que nos indica en este caso Carrier que lleva esta instalación. No nos pasamos de carga de gas, de refrigerante, lo cual es sumamente excelente. Estamos esperando que baje la temperatura para poder quitar acá. Vamos a apagar el equipo, destapar y realizar las conexiones de los presostatos, tanto de baja como de alta. Ok, estamos aquí. Vamos a explicar el sistema de control del aire con dos presostatos. Ok, entonces bueno, aquí tenemos, le llega señal, ¿verdad? De al transformador, las líneas que están aquí, que son esas líneas amarillas, y la otra es el negro. ¿De dónde vienen estas líneas? Si nos fijamos en estos cables, ¿ok? Vienen de la línea principal, y la otra, que es esta que está acá, viene de la fase 1 y fase 2, alimentado. Ahora bien, cuando él empieza a transformar, que son estas dos líneas, viene aquí en rojo, el cable rojo, que es este que está acá, que va hacia el termostato, con estas dos líneas que están aquí, va al termostato y retorna en amarillo, que es para el control del fan, del evaporador, y el verde, que va para el compresor. Si seguimos el circuito, ok, cuando este cable que está aquí, que viene, estos dos cables que están acá, vienen de una de las 24 voltios al transformador, él viene y acciona, y entonces cierran estos dos contactos que son del relay fan y accionan el ventilador del evaporador. Ahora bien, cuando este cable, ok, que yo hago encender, ¿verdad? Le doy a enfriamiento allá en el termostato, viaja 24 voltios a través del presostato de alta en serie con el presostato de baja, y este cable que está acá, va hacia el retardador que vemos allí. Del retardador va hacia el contactor. La pregunta es, ¿y el otro del contactor? Bueno, es este verde que está aquí, que viene como señal de allá del termostato. Eso es todo el circuito de control. Bueno, ya terminado el proceso de carga refrigerante, ya instalamos los presostatos. Acá tenemos el presostato de alta y acá el presostato de baja. Lo colocamos con el retardador
Si hay algún problema de presión, tanto de baja como de alta presión, se va a apagar todo lo que es el compresor y el ventilador del condensador. Entonces ya vamos a tapar acá. Ya ustedes pueden ver allí los componentes que le instalamos, que en el principio del video les estuvimos mostrando: el supervisor de voltaje, el relé fan que controla el encendido del ventilador, del evaporador que vemos allí, el retardador, el contactor y los capacitores, y el termostato que también lo instalamos. Acá le realizamos la instalación. Entonces vamos a tapar acá para culminar ya encendiendo el equipo. Bien amigos, uno de los problemas que teníamos ayer era que midiendo el voltaje que teníamos de entrada nos marcaba alrededor de 212 voltios. Vamos a medir ahora el voltaje que tenemos actualmente. Y medimos a la entrada de lo que es el contactor. Fíjense bien el voltaje que tenemos, 228 voltios. Le notificamos ayer al cliente que tenía un problema de bajo voltaje en la instalación. Medimos y en la entrada de su domicilio también marcaba bajo voltaje. No era un problema de cableado, no era un problema de breaker, era un problema, mis amigos, fíjense bien allá a la distancia se encuentra el transformador, una distancia de más de 100 metros. Nuestro cliente le notificó a la empresa que brinda el servicio eléctrico del problema y estuvieron manipulando allá, realizando el trabajo correspondiente el día de hoy allá en el transformador, y bueno, gracias a Dios resolvieron el inconveniente y ya tenemos un buen voltaje. Gracias a Dios ya el voltaje está dentro del rango normal. Bien mis amigos, nos encontramos el día de hoy 27 de mayo del año 2025, culminando lo que es la edición de este video, de esta reparación realizada durante el mes de noviembre y hasta mediados del mes de diciembre del año 2023. Este equipo, como ustedes bien lo han podido apreciar, se trató de un aire acondicionado de 5 toneladas cuya reparación no terminó en el último segmento de video mostrado. Lamentablemente nos enfrentamos a un sinnúmero de inconvenientes adjudicados a la instalación eléctrica de el cliente. El cliente tenía un grave problema de voltaje y eso explicó por qué al principio, cuando diagnosticamos el equipo, habían tantos componentes dañados, y era en principio un problema de bajo voltaje. Luego que la empresa eléctrica manipuló en el TAC del transformador, elevando el voltaje de alimentación, nos percatamos de que había un problema de caída de tensión, de caída de voltaje, cuando los equipos del cliente encendían. El cliente solicitó la colaboración de un electricista, el cual indicó que el problema radicaba en el aire acondicionado, o sea, el aire acondicionado recién reparado por nosotros. Tuvimos que apersonarnos al sitio nuevamente, realizar las mediciones, porque el cliente indicaba de que el aire acondicionado al momento de querer encender el compresor se apagaba por completo. Recordemos que nosotros le colocamos lo que es un supervisor de voltaje, el que ven allí en la imagen, y había un problema, mis amigos, y era que cuando el compresor hacía para arrancar, el voltaje se iba a 170 voltios el voltaje, y eso lo que hacía era que el supervisor de voltaje se colocaba la luz en rojo, cortaba la alimentación,
porque detectaba una disminución en el voltaje, una caída de tensión, una caída de voltaje. Nosotros les vamos a mostrar a continuación parte de las grabaciones realizadas donde se puede apreciar cómo el voltaje caía al momento de encender el aire acondicionado de 5 toneladas, el otro aire acondicionado de la cocina, que era de 3 toneladas, y los otros 3 aires acondicionados split que tenía el cliente en su domicilio. Ya ustedes verán a continuación dichas mediciones. Aquí está el blower a 1.8 amperios. Está encendido. Vamos a medir el voltaje de entrada. Como vemos, ahí está en 237, así 239, perdón. Vamos a esperar que arranque el compresor. Bueno, acaba de arrancar el compresor. Está registrando un amperaje inicial de 20 amperios, 21 amperios, 21 amperios. Y vamos a medir el voltaje. $23, 231 voltios con 21 amperios. Y grabando el voltaje, prendiendo los dos aires. Ahí está el voltaje, la caída. 227. Vamos midiendo la caída de voltaje con los 5 aires prendidos. $223.8 creo haber visto. $223.9, aproximadamente 224, con el aire de 5, de 3 y los otros 3 aires que son de 18. Entonces, bueno, estamos allí, tenemos una caída más o menos de más de 10 voltios, ¿no? Como 15 voltios aproximadamente. Bien, mis amigos, ustedes pudieron apreciar allí la caída de tensión experimentada al momento de encender el equipo de 5 toneladas, el equipo de 3 toneladas, que es el de la cocina, y los otros 3 split con los que cuenta el cliente. Sin embargo, a pesar de eso, hicimos una medición en lo que es la brequera principal del cliente, donde pudimos medir el voltaje de entrada sin ningún equipo encendido en el momento, únicamente la iluminación, y luego encendimos todos los equipos con los que cuenta nuestro cliente y ya ustedes van a ver la diferencia de voltaje, del voltaje de entrada al domicilio del cliente sin ningún equipo encendido y luego encendiendo absolutamente todos los equipos. Ya ustedes verán dichas lecturas a continuación. $234 voltios. 212, 213. Bueno, mis amigos, como ustedes ya pudieron apreciar, el voltaje de entrada en el domicilio de nuestro cliente, sin ningún tipo de consumo eléctrico, con todos los equipos apagados, únicamente la iluminación, era de 234 voltios. Un voltaje aparentemente dentro del rango normal. Sin embargo, cuando se encendían todos los equipos, ese voltaje caía a 212 voltios. Una caída de tensión bastante considerable de alrededor de 22 voltios. Nosotros le notificamos esto a nuestro cliente. Hicimos la inspección, una inspección visual, y logramos constatar que el cable de entrada de energía al domicilio de nuestro cliente era cable número 8 AWG TWH, como aparece allí en la tabla.
este cable viene diseñado para un consumo máximo de 50 amperios. Le elaboramos lo que es una tabla, la tabla de consumo eléctrico de la casa de nuestro cliente, tomando en consideración todos los equipos instalados, y nuestro cliente experimenta un consumo alrededor de 94 amperios con todos los equipos encendidos, y el cable aguanta o viene para un consumo eléctrico máximo de 50 amperios. Esto no lo sabía nuestro cliente. Lamentablemente la persona que le estaba revisando la electricidad no le notificó de esto, no verificó este dato tan importante, que es el cable de alimentación de energía, el cable que abastece de energía eléctrica al domicilio de nuestro cliente. Simplemente vio el problema e inmediatamente le notificó al cliente de que el problema era el compresor que le habíamos instalado nosotros, que ese compresor estaba defectuoso, que el equipo estaba malo. Y bueno, ni siquiera se tomó el tiempo para verificar la caída de tensión que con el equipo de 5 toneladas apagado, igual en la casa de nuestro cliente había caída de tensión. Lógicamente, la caída de tensión no era producto del compresor instalado por nosotros, ni mucho menos por el aire de 5 toneladas, sino que era un conjunto de problemas que se habían juntado. Primero, la distancia de más de 100 metros del transformador hasta la casa de nuestro cliente. Ya por allí ya hay una caída normal de tensión, producto de la distancia. Lo otro es el cable número 8, 50 amperios máximo, cuando debería tener cable, por lo menos el cable número 3 AWG THW, que viene para un consumo máximo de 100 amperios. Nosotros le notificamos a nuestro cliente que lo más recomendable por lo menos era sustituir el tramo de cable número 8 y colocarle cable número 3. Nuestro cliente siguió nuestras recomendaciones y gracias a Dios mejoró mucho lo que es el voltaje en la casa de nuestro cliente. Sin embargo, seguía experimentándose una caída de voltaje allí. Luego de sustituir el cable, pasar del cable 8 al cable 3 AWG, y la empresa eléctrica, la empresa que brinda el servicio eléctrico a nuestro cliente, se dirigió al lugar y llegaron a la conclusión de que el transformador eléctrico ya estaba deficiente. Entonces, bueno, ya allí ya no se pudo hacer más nada. Eso se dejó así con el cable 3, por lo menos con el cable 3 AWG. El compresor enciende normal, el equipo enciende normal, todos los equipos encienden normal en la casa de nuestro cliente. Gracias a Dios se solucionó ese problema. Sin embargo, mis amigos, ya a mediados del mes de diciembre, nuestro cliente nos llamó porque el equipo encendía el compresor y se disparaba, se apagaba a los pocos segundos. Nosotros nos dirigimos y pudimos verificar el problema que presentaba el equipo un mes después de reparado. Y bueno, ya ustedes verán a continuación qué era lo que estaba ocurriendo. Prendió el compresor, pero el motor del condensador está parado. Bueno amigos, ya reparado el motor ventilador del condensador, ya el equipo está funcionando perfectamente bien. Los bujes estaban pegados del motor ventilador, por eso no encendía. Se hizo necesario llevar el ventilador al torno
y se le realizó el cambio de buje a rodamiento. Ya está ventilando muy bien. Esperemos que siga funcionando perfectamente bien este equipo. Bien, mis amigos, allí, como bien explicamos, el problema final era que el ventilador del condensador se paró, se pegaron los bujes, se hizo necesario retirar el ventilador, llevarlo a un torno para que le hicieran el cambio de buje a rodamiento. Efectivamente, como lo indicaba el cliente, esto sucedió ya un mes después de la instalación del compresor, y el compresor encendía, pero a los pocos segundos se apagaba gracias al presostato de alta que lo habíamos instalado al momento de sustituir el compresor. Este presostato no lo tenía el equipo y por recomendación nuestra el cliente accedió a la instalación de los dos presostatos, los cuales previenen de daños al compresor, especialmente cuando el motor ventilador del condensador se detiene, como pasó en esta oportunidad. Gracias a Dios, el compresor no sufrió ningún daño porque el presostato de alta actuaba a tiempo. Y bueno, mis amigos, ya esto ya es el final. Luego de esto el equipo quedó funcionando excelentemente bien hasta la fecha de hoy, 27 de mayo del año 2025. Ha pasado casi año y medio de este trabajo realizado a finales de el año 2023. Un trabajo bastante laborioso. No la instalación del compresor en sí, sino los daños que habían ocasionado precisamente que el compresor anterior se quemara y todos los componentes afectados en el aire acondicionado eran debido a problemas en la instalación eléctrica del cliente. Como siempre aclaramos, muchos de los problemas en refrigeración se deben precisamente a problemas eléctricos. Entonces, muy importante siempre constatar que el domicilio del cliente, donde vamos a hacer el trabajo, tenga un buen suministro eléctrico. En este caso, tenía problemas de cableado, el problema del cable de energía hacia el domicilio no era del calibre ideal, y de paso el transformador eléctrico que abastece lo que es su vivienda y otras viviendas alrededor estaba deficiente, como lo aclaró la empresa de servicio eléctrico. Y bueno, nos enfrentamos a este último problema del ventilador del condensador, que gracias a Dios se le dio oportuna solución. Entonces, bueno, mis amigos, espero hayan disfrutado de esta grabación, de este video, de esta reparación, y espero encontrarnos en otra oportunidad muy próximamente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.